Chicas, buen día. Pues qué privilegio, me toca estar aquí con ustedes el día de hoy. Y antes de comenzar, déjenme orar de nuevo para que el Señor tome este tiempo en sus manos, ¿sí? Papito hermoso, te damos muchas gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que tú usas, Señor, para infundir ánimo, Señor, a nuestros corazones. Te rogamos que pueda ser predicada en este día, que tú tomes el control de mí, que me llenes de tu Espíritu Santo, que pueda hablar, Señor, de parte de ti a cada uno de los corazones que estamos aquí, Señor, y pueda transmitir lo que tú ya me has hablado y has hablado a mi corazón, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra y rogamos por tu presencia en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pues abre tu Biblia, por favor, en el capítulo 2 de Habacuc. Hoy vamos a estar estudiando los versos 2, 3 y 4 de Habacuc, que corresponden al comienzo de la segunda respuesta de Dios. Como contexto, probablemente ya lo vieron, Habacuc es un libro que lleva el nombre del profeta Habacuc, ¿verdad? Y presenta dos preguntas o dos quejas o clamores, lamentos delante de Dios. Y presenta también dos respuestas de Dios a esas quejas, a esas protestas que Habacuc le está trayendo al Señor. ¿Ok? Y la primera y la segunda queja están en el capítulo 1, pero la primera tiene que ver con que la vida en Israel se ha vuelto horrible, ¿verdad? Ya lo veíamos, que está llena de injusticia, de violencia, de abuso de poder. El pueblo de Israel se ha olvidado de Dios, ha empezado a adorar a otros dioses y ha caído en una decadencia, está en decadencia el pueblo, ¿no? Y Habacuc está viendo esto y le hace la pregunta a Dios, ¿qué no ves? ¿No? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Pero Dios le da una primera respuesta. Y vemos que entonces Dios sí está viendo, ¿verdad? Pero le da una respuesta que Habacuc no esperaba. No esperaba y Dios le ha dicho básicamente, mira, esto se va a poner un poco peor porque estoy convocando a los ejércitos de Babilonia, que era una nación poderosa y muy violenta, y los estoy convocando para traer juicio a la maldad de Israel por su injusticia y su maldad. Y entonces Habacuc está sorprendido y no puede creer que Dios está diciendo eso y le responde, ¿no? Señor, este es un pueblo idólatra y sanguinario y tú eres un Dios santo que no soporta la maldad. Y le pide, no permitas que nos destruyan. Y vemos que Habacuc en esa respuesta tiene razón, ¿verdad? Nosotras sabemos que Dios es un Dios santo, que no puede convivir con la maldad. Pero Dios también es un Dios soberano. Y aunque hay una parte de verdad y Habacuc conoce esto de Dios, hay otra parte que Habacuc va a conocer a partir de la segunda respuesta de Dios. Entonces hay todavía una parte de Dios que Habacuc necesita conocer de Dios. Entonces la semana pasada nos quedamos con un Habacuc en el verso número 1 del capítulo 2, que dice, está sorprendido, está angustiado, no lo puede creer y dice, estoy determinado a no moverme de aquí hasta que yo encuentre una respuesta a mi queja. Entonces vamos a leer desde el verso 1, Habacuc 2, capítulo 2, vamos a leer desde el verso 1 para entrar en contexto y hasta el verso 4, ¿ok? Entonces dice, Habacuc dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárela en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces Habacuc le dice, no me voy a mover hasta que reciba una respuesta a Dios. Y después de presentar su desesperación, sus preguntas, sus quejas a la persona correcta, dicho sea de paso, que Habacuc trae su lamento delante de la persona correcta, se dispone a esperar. Y algo que llama la atención de este tiempo de espera de Habacuc es que implica que se quedó en silencio, ¿verdad?
Y el texto no lo dice, pero podemos preguntarnos si es este momento en el que Habacuc se dispone a esperar en silencio, quieto, y dispone su corazón para escuchar la respuesta de Dios, si es que es entonces cuando Dios decide hablarle y darle una respuesta, ¿verdad? Probablemente Dios estaba esperando eso. Y vamos a comenzar entonces a ver un tema de esos que son bien difíciles para nosotros, la espera. Porque no solamente para ti es difícil, ¿eh? Para todos es difícil. Pero pensemos en esto. Entonces Habacuc está en silencio ahora. No sé si has platicado alguna vez con alguien que no te deja hablar, que estás tratando de conversar, pero o te interrumpe todo el tiempo cuando le quieres decir algo. No puedes tener una conversación, no puedes tener un diálogo con esa persona, ¿no? Y a veces entramos en esa dinámica con Dios. Estamos hablando, estamos en nuestros pensamientos, corriendo nuestros pensamientos, pero no estamos esperando a escuchar la respuesta de Dios, o no nos estamos disponiendo a escuchar la respuesta de Dios. Entonces, a veces también nos acercamos, y esto es feo, pero es real, nos acercamos a Dios con una actitud más clientelar, ¿no? Como si estás llamando a un servicio, a un call center de atención al cliente y se te tuviera que dar respuesta ya en ese momento, porque es en ese momento donde tú la necesitas. Y puede haber muchas razones, hermanas, por las que nosotros tengamos esa prisa, pero Dios no es así. Miles de razones, que si la colegiatura, que si la renta, que si necesito saber si puedo involucrarme en este negocio o no, que necesito saber en qué universidad me voy a quedar, muchas preguntas que pueden inquietar nuestro corazón, pero Dios no tiene prisa y necesitamos entender eso del carácter de Dios. Estamos muy acostumbradas a la inmediatez, a que todo es para ayer, y esa inmediatez nos la hemos comprado de la cultura de hoy, ¿verdad? Estamos siempre a prisa y se nos tiene que contestar en tiempo y en forma. Y queremos que Dios responda así con nosotros. El texto no nos dice cuánto tiempo esperó Habacuc. No sabemos cuánto tiempo, pero una cosa sí vemos, Habacuc está clamando a Dios y está dispuesto a esperar la respuesta sin importar el tiempo que esa respuesta tarde en llegar. Y tenemos una promesa bien bella que seguramente ya la has escuchado, y las que no y la van a escuchar por primera vez, acompáñenme a Jeremías 33:3, por favor. Porque hay una promesa que Dios hace aquí y que necesitamos abrazar y recordar todo el tiempo. Jeremías, ya están todas ahí, Jeremías 33:3 dice Dios: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Muchas de las respuestas que no llegan, no es que no lleguen, sino que no estamos esperando la respuesta de Dios. Y nos gana nuestro impulso por tomar decisiones, por tomar las cosas en nuestras propias manos. Y no me lo tomes a mal, pero ¿cuántas veces no ha sucedido que estamos pasando por una situación y queremos una respuesta, y entonces exigimos la consejería porque la necesitamos para hoy, para ayer? Y no vamos al primer lugar en donde Dios ya ha dado muchas respuestas. Yo sé que esperar no es fácil, lo sé. Y tal vez has orado por la salvación de un familiar, o por la restauración de tu matrimonio. O muchas mamás y papás, ¿por qué no han orado por mucho tiempo porque sus hijos cayeron en temas de adicciones? Y son temas fuertes que acongojan el corazón y uno quisiera que se resolvieran pronto. Pero ¿y si la respuesta tarda en llegar 10 años? 5 años. Y por desesperación tomo el asunto en mis propias manos y entonces tomo decisiones que después traen más consecuencias que bendición. Entonces aquí vemos un Habacuc primero, dispuesto a esperar. Y tristemente, muchas no estamos acostumbradas a escuchar la voz de Dios.
y no podemos identificar lo que Dios nos está diciendo. No, a veces no sabemos y por eso entonces acudimos a otros para que nos diga qué Dios dice, pero Dios quiere tener una relación personal y tener este encuentro cara a cara, esta conversación, este diálogo con nosotros. Entonces necesitamos ahí ejercitarnos en la palabra de Dios, acostumbrar nuestro oído a escuchar la palabra de Dios para que podamos detectar las respuestas cuando Dios las está dando. ¿Ok? Bueno, vamos a llegar entonces ya a la respuesta del verso 2, porque el verso 2 dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárela en tablas para que corra el que leyere en ella. Y nos vamos a detener un poco en la frase, y Jehová me dijo, porque la espera de Habacuc resulta en una respuesta de Dios. Dios sí va a responder, ¿verdad? Sí está respondiendo. Entonces, algo que podemos notar es que desde el principio, cuando Dios nos creó para tener una relación. ¿Se acuerdan que Él caminaba en el Edén? Él quiere tener un diálogo, quiere tener una relación dinámica con nosotros y ofrece muchas verdades y respuestas que traen consuelo a nuestro corazón. No pretendo decirte que Dios va a contestar todas tus preguntas, porque yo no lo sé. La verdad es que no lo sé, pero sé que Dios es sabio y trae respuestas, las respuestas que nosotros necesitamos. Muchas veces la única respuesta que necesitas es recordar quién es Dios, delante de quién estás, para que tus preguntas y tus inquietudes y tu corazón atribulado pueda encontrar la paz y la certeza de que Dios es bueno y que aún en medio de tu tribulación, Dios está ahí. Y no está distraído de tus circunstancias personales o de las circunstancias globales. Te cuento una historia que nosotros vivimos como familia y que cuando pasaba por esto veía eso, ¿no? Durante la pandemia mi familia pasó por un periodo de pérdida, ¿no? En un periodo de la familia de mi esposo, su hermano, sus papis, su hermana, enfermaron de COVID. Y en un lapso de 10 días, mi suegra y mi cuñado fallecieron, ¿no? Mi esposo se había tenido que hacer cargo en ese entonces de los trámites hospitalarios, de ingresar, de ir por los partes médicos, informes médicos, llevarles medicamentos a mi cuñada y mi suegro que estaban en casa. Y recuerdo que la noche que habían internado a Rodrigo porque se puso muy mal, a mi cuñado, recuerdo que él regresó. Yo creo que no tenía tanto, de repente no teníamos tanto tiempo ni de sentir ni de pensar en ese momento. Estábamos a la expectativa y llegó a la casa y le dije, ¿cómo estás? Y me dice, llorando, no hallo cómo convencerlo. Adiós. Y yo solamente lo abracé, pero no me lo decía con el puño cerrado, no me lo decía enojado. Tampoco me lo decía falto de fe, porque él sabía que la vida de Rodrigo estaba en sus manos, sino con un corazón quebrantado, ¿sabes? De un hermano que le está rogando al Señor a ver si le da otra oportunidad a su hermano. Y ¿sabes qué? La respuesta del Señor fue no. Y Rodrigo partió, pero tuvimos la certeza y mientras transcurría todo eso, a mí el Señor me decía, pero yo estoy contigo, yo estoy aquí. ¿Sabes qué? Sí me identifico con tu dolor. O sea, yo sé lo que es perder a un hijo por el pecado. Y la muerte es una consecuencia del pecado, ¿verdad? Yo sé lo que es perder a un hijo por causa del pecado. Yo sé que es estar en medio de la aflicción. Yo sé que es perder a un ser querido porque yo lo vi, yo lloré por mi ser querido. Yo sé. La respuesta que necesitábamos no fue sí, fue yo estoy aquí. Entonces, a veces eso es lo que necesitamos, encontrarnos con nuestro Padre en medio de la aflicción y tener la certeza de que Él está aquí y que Él va a infundir ánimo y nos va a tomar de la mano y nos va a llevar en medio de ese valle de sombra de muerte. ¿Ok? Entonces,
¿Qué más? La Biblia está completa de respuestas, llena de respuestas. Los salmos son los mejores ejemplos de estos lamentos que presenta el salmista, ¿verdad? Y otros. Y pueden ser que las respuestas ya sabemos, ¿no? Son no, sí o espera. Pero Dios le responde a Habacuc aquí: escribe la visión y declárela en tablas para que corra el que leyera en ella. La versión NBD, una versión de lenguaje sencillo, dice: escribe mi respuesta en letras grandes y claras para que cualquiera que pueda leer de una mirada y corra a contarla a los demás. Y esto es interesante porque la intención de Dios es que la respuesta sea recibida primero por Habacuc, pero que quede plasmada para que después pueda ser compartida, ¿no? Y esto me lleva a pensar inmediatamente en el Evangelio, porque esa es la intención, ¿verdad? Esa es la intención de la palabra escrita de Dios. Este libro que se escribió hace miles de años nos sigue bendiciendo a ti y a mí y nos sigue infundiendo aliento para que podamos esperar en medio de la aflicción y confiar. Pablo en Romanos 16, 25, si quieres vamos para allá. Romanos 16. 25 y 26 vamos a leer. Dieciséis, 25, dice así: se refiere, vamos a leer los 25 y 26. Y al que puede confirmar, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las personas, a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Entonces, el Evangelio es la revelación, ¿verdad? Es la revelación escrita de Dios. Él nos ha revelado algo y la intención es que otros podamos obedecer a la fe y otros podamos conocerla. Antes de tener la palabra como tú y yo la conocemos en nuestras manos, la Biblia, Él se revelaba a través de sueños, a través de visiones, que es lo que estamos viendo con Habacuc, a través de ángeles e incluso a través de voces audibles, ¿ok? Pero ¿cómo se revela a nosotros hoy? ¿Cómo se revela? Hebreos 1, 1 y 2 lo dice. Acompáñame rápidamente a Hebreos. Y no era raro en ese tiempo, ¿verdad? Que los profetas recibieran revelación de Dios de esta manera. Pero Hebreos 1 y 2, 1, 1 y 2 nos dice algo importante. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, ¿por quién se está revelando? ¿Por quién nos ha hablado ahora Dios? Por medio de su Hijo, ¿verdad? Y la voluntad de Dios ha quedado plasmada en la Biblia. Todo lo que tú y yo conocemos acerca de Dios fue recibido por la revelación de Dios a sus santos a través del Espíritu Santo y registrado para que tú y yo, miles de años después, podamos seguir siendo bendecidas por la palabra. Ahora, traslademos esto a nosotros. Imagínate que Dios te va a revelar algo grande y oculto que tú no conoces, de algo que le has estado preguntando, de algo que ha estado en tu corazón por mucho tiempo y de repente Dios te dice: hija, apúntate esto. Y no vienes lista. No vienes lista, no estás lista para escribir la respuesta de Dios. Lo que quiero decir es que cuando estamos buscando respuestas del Señor, necesitamos estar listas para recibirla. Ya vimos que estamos esperando, pero también listas para escribirla, ¿verdad? A lo mejor esto te suena muy exagerado, pero
Si tú estás pasando tus tiempos devocionales y no estás anotando nada, no estás teniendo probablemente tiempos de devoción. Y sí, a lo mejor me dices que es muy exagerado, ¿no? Y yo sé, hay días y hay temporadas a lo mejor en las que no se puede. Yo tengo 2 chiquititos así que se despiertan a las 5:30 de la mañana y a veces me quiero madrugar porque ese va a ser mi tiempo con el Señor y a los 20 minutos ya están ahí, ¿no? Corriendo por la casa. Entonces, si bien hay tiempos en los que no puedo consecutivamente como yo quisiera o ser tan larga como yo quisiera en mi tiempo con el Señor, algo que sí me doy cuenta es que cuando no estoy anotando y solamente estoy pasando por encimita, no me acuerdo qué me dijo el Señor. O sea, no me acuerdo de las cosas que suceden hace una hora, mucho menos de cosas que no anoté. Y sabes que cuando vas a la palabra es Dios quien está hablando. Es importante anotar, chicas. Lo que me pasa es que cuando me sucede eso, entonces veo un hilo conductor, puedo ir a ver qué escribí ayer, qué escribí antier y con certeza poder compartir con otro. Dios me está hablando de esto. Pero si estoy pasando por encima de mis tiempos devocionales, eso no va a suceder. Ok. Verso 3. Dios le va a decir una cosa de esta visión que le va a mostrar. Dice verso 3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Dios le aclara a Habacuc que esta visión que le va a dar va a tardar por un tiempo, pero sin duda vendrá. Y me llama la atención que el verbo tardar se repite 3 veces solo en ese verso. Esta visión tardará por un tiempo, pero aunque tardare, no tardará. O sea, ¿cómo, Señor? No entiendo. Pero ¿no es esta la sensación que tenemos a veces de las promesas de Dios? Yo en particular, sobre su venida, yo te soy muy honesta. A veces escucho que si va a explotar el volcán, que si ya se inundó Italia, que si las pandemias, que si las guerras ahora van a ser por virus y que si la normalización de cosas horribles y qué va a vivir, o sea, qué mundo van a vivir mis hijos. Y le he preguntado, Señor, si vienes, ¿verdad? O sea, no es una historia, no es un cuento de ficción que leí, ¿verdad? No es producto de mi imaginación ni de la de otros. Y me encanta porque a mi vista parece que esas promesas no se están cumpliendo rápido. Y Dios sabe que nuestra paciencia es así y que vamos a dudar. Y Él se encarga de repetirnos esto y de decirnos, va a tardar un poco, pero con toda certeza va a suceder. Y sabes que no es la única vez que dice esto. Otras veces en la palabra ha dicho esto. Acompáñame a Pedro, segunda de Pedro 1:16. Segunda de Pedro 1:16. Vamos a leer los versos 16, 19 y 20. Dice el verso 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Tenemos también la palabra profética más segura a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, no es invención de nadie, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Si nos clavamos en las realidades horribles de este lado de la eternidad, sin abrazar la verdad de que las promesas de Dios se van a cumplir y que funcionan como una antorcha en el lugar oscuro, vamos a comenzar a tomar decisiones conforme al temor de este mundo.
Y Dios no está retardando el cumplimiento de sus promesas. Nos dice que tenemos la palabra profética más segura para que abrazándote de ella puedas navegar por fe en este mundo que está en decadencia. Porque realmente la maldad del tiempo de Habacuc no es diferente a la maldad del hombre hoy. Sí, hay muchas herramientas que permiten que el hombre lleve más allá su maldad, ¿verdad? Pero nunca, jamás, jamás, jamás va a estar por encima de la soberanía de Dios y de sus planes que sí va a cumplir. Entonces Dios está actuando, Dios sí está interviniendo y piénsalo así, tú y yo somos un ejemplo de eso. O sea, el hecho de que Dios nos haya salvado en este tiempo es una prueba de que Dios está actuando. El hecho de que nos haya transformado la mente, el hecho de que hoy se siga predicando su evangelio y vengan muchos más a creer en él, es una evidencia de que Dios está actuando. Y puede ser que incluso usando naciones impías, como lo estamos viendo, ¿no? Para cumplir su plan y sus promesas. Entonces, no te desanimes. El Señor Jesús, cuando estaba cerca de partir, durante las enseñanzas que le hacía a sus discípulos, precisamente les empieza a decir y a advertir que ellos van a ser víctimas del odio porque lo siguen, ¿verdad? Y les empieza a advertir que ellos van a pasar por persecución, etcétera. Y Él les dice en Juan 16, en el verso 1, les dice, estas cosas les he hablado para que no pierdan la fe. Y verso 4, y para que cuando sucedan recuerden mi advertencia. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos ya el final de la historia, ya la sabemos. Así es que cobremos ánimo por eso, ¿verdad? Esto me lleva al verso 4. Vamos a ver qué le dice en el verso 4. Entonces Dios ya le dijo, va a tardar un poco, pero va a venir. Y luego le dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. En este verso estamos viendo como un contraste, dos tipos de personas. El primero lo describe como una persona que no es recta. Y estas personas que no son rectas rechazan a Dios y como consecuencia son orgullosas, ¿no? Su definición es una persona orgullosa, una persona que confía en sí mismo, que confía en su propia prudencia y que rechaza a Dios. Y luego está el justo. Y Dios dice que el justo por su fe vivirá. Y si te pones a pensar de una forma práctica, el mundo está lleno de estos dos tipos de personas, ¿no? Los que rechazan a Dios y los que hemos depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿quiénes son estos justos? Porque a los otros ya los conocemos y Dios más adelante en las siguientes conferencias van a ver el detalle de lo que Dios le revela que va a hacer a Habacuc. Pero ¿quiénes son estos justos que viven por la fe y qué significa eso? Bueno, una persona justa, por definición de diccionario, es una persona recta, una persona íntegra, una persona perfecta en sus caminos. Y la verdad, si yo me comparo con esa definición, no me identifico al 100%, ¿verdad? Hay pensamientos, hay motivaciones que yo digo, ¿de dónde salieron? ¿No? ¡Qué horror! Pero a la luz de la Biblia, Dios describe que es una persona justa. Y eso es lo que vamos a ver. Una persona justa no tiene primero que ver con la obra de Dios a través de Jesucristo. La obra de Dios en una persona a través de Jesucristo. O sea que en la Biblia justo no se refiere a una persona sin pecado, sino a una persona que ha hecho la paz con Dios por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Y esa fe en su Hijo Jesucristo ha propiciado que esa persona busque apartarse del mal y tener una correcta relación con Dios. Y como consecuencia de tener una correcta relación con Dios, puedo tener una correcta relación con mis semejantes, con mi prójimo. Eso es una persona justa
a la luz de la Biblia, ¿no? Entonces, este verso que dice, el justo por la fe vivirá, que es, por cierto, uno de los versos más importantes de la Biblia y que se repiten al menos 3 veces en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, de Gálatas y de Romanos, nos explican esto. Romanos 1:17, que es uno de los libros donde aparece en el Nuevo Testamento. Dice, Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Te das cuenta que habla de la justicia de Dios? Dios pagó, ¿verdad? A través de la hija, más bien Jesucristo pagó a través de su vida lo que tú y yo deberíamos de pagar. Dios no iba a dejar inmune ese pecado, ¿verdad? Lo pagó Jesucristo, fue a la cruz en nuestro lugar. Entonces, de eso se trata, la justicia de Dios. Luego, Gálatas 3:11 dice, Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, por las obras, no, ¿verdad? Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿cómo es la vida de un justo? ¿Cómo es que un justo vive por fe? Vamos a ver Hebreos 10:38 y ahorita seguimos desarrollando, que es el otro texto en donde se usa también este verso. Hebreos 10:38 dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Entonces, el justo vivirá por fe y si retrocediere, me está hablando de un estilo de vida, ¿verdad? De una nueva vida que el justo está practicando, producto de su temor de Dios. Entonces, a ti y a mí, a nosotros, a los que hemos puesto nuestra fe en el Señor, se nos reconoce justos, precisamente por eso, porque recibimos justificación, nuestros pecados fueron perdonados y hoy Dios nos puede ver con la justicia de Jesús, de Jesucristo. Entonces, dicho eso, y que ya nos podemos incluir en este grupo de justos que tiene este verso, tenemos que entender qué es la fe. A lo mejor ya lo sabes, qué es la fe. Hebreos 11:1 tiene esta definición que nos explica que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Esto es tener la seguridad de que lo que Dios dijo va a suceder y lo estoy esperando que suceda, y que Dios también, y la convicción de lo que no puedo ver, porque hay cosas que no puedo ver en este momento. Esa es la realidad, ¿verdad? No lo puedo ver como en el mundo material. Y muchas veces eso nos lleva a dudar. Y ahorita vamos a ver que la duda no es mala. Lo que es malo es la incredulidad, ¿ok? Y que son 2 cosas diferentes. Entonces, necesitamos fe para vivir en este mundo. Tú y yo necesitamos fe para criar a nuestros hijos en un mundo que normaliza la maldad. Necesitamos fe y confianza en el Señor para que podamos mantenernos firmes y confiar en que Él está haciendo algo que no se le ha escapado de las manos. Necesitamos fe para vivir matrimonios piadosos en una cultura que nos invita todo el tiempo a la infidelidad. Necesitamos fe también para las familias que están haciendo homeschool y que deciden valientemente hacer algo que a lo mejor no es lo suyo, no son educadores, no son maestros, pero porque saben que quieren tomar la educación de sus hijos en casa, en sus manos. Necesitan fe, ¿verdad? Las mujeres solteras, sin importar la edad que tengan, necesitan fe para vivir en santidad. Se necesita fe para poder ser diferente a este mundo y para que podamos vivir contracorriente. Para que puedas ir a tu trabajo, andar por la calle, en el metro, en el coche donde se te cierran y puedas extender tu amor al prójimo. Necesitas fe para eso. Entonces Dios le dice a Habacuc, voy a actuar, no estoy inactivo, no estoy dormido en mis laureles, estoy viendo lo que sucede. De hecho le dice, me estoy apresurando en lo que voy a hacer. Apresurando en mis tiempos, no en tus tiempos. Me estoy apresurando en lo que voy a hacer.
Y si tú deseas vida en medio de todo lo que está sucediendo en Israel, necesitas aprender a confiar en mí. Eso es lo que significa esto, ¿verdad? Que el justo por la fe vivirá. Y te decía hace rato que surgen dudas en la vida cristiana, surgen dudas. Y cuando pasas por situaciones, no sé tú, pero yo decía, cuando yo veía las calles vacías, cuando la pandemia, yo decía, ¿es en serio? Hubo un momento en el que mi esposo y yo queríamos tener un segundo hijo, ¿no? Y justo nos agarró ahí y la verdad es que dudamos. ¿Será el tiempo de tener un hijo? Y me acuerdo que le hablé a Tere y le dije, es que mira todo lo que está pasando y entonces yo pienso, pero sí hay que confiar porque yo entiendo que el Señor quiere una nación para Él. Y entonces me dice, sí, es el mejor tiempo para tenerlo ahorita, ¿no? Y no, si tú le preguntas a mi mamá, no, ¿qué estás haciendo ahorita tener un hijo? No teníamos ni idea de lo que iba a pasar. Y en ese momento se veía muy sombrío todo, muy sombrío. Y tuvimos un hijo. Y todo está bien y el mundo sigue en manos de Dios. Entonces, te decía que puede haber dudas, ¿no? Y la duda no es lo mismo que la incredulidad. Hay una línea muy delgada entre tener dudas genuinas, el corazón delante del Señor e incredulidad. Y veamos algunas diferencias. La duda está más vinculada con no poder creer. Así como no doy crédito, pero sé, pero no lo puedo creer, pero será, pero... Y la incredulidad está relacionada con no querer creer. Y son dos cosas diferentes, porque la duda puede ser honesta, genuina, traer delante de Dios nuestro temor, pero la incredulidad es una obstinación del corazón y obstinación es necedad, ¿no? ¿Y qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. La duda busca la luz, busca una respuesta. En el lugar correcto hay que buscarla. La incredulidad está satisfecha en la oscuridad. Y tenemos varios ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Tenemos a María cuando le dice al ángel, pero ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo vas a hacer lo que dijiste? Y no es que María estaba dudando del poder de Dios, ella sabe que Dios es poderoso, pero el cómo a veces nos saca de onda y no sabemos cómo Dios lo va a hacer. No necesitamos a veces saber cómo Dios lo va a hacer, pero un ejemplo de incredulidad, ese es un ejemplo de duda, ¿verdad? Un ejemplo de incredulidad lo tenemos en Zacarías, el esposo de Elizabeth, ¿no? Que dijo, pero ¿cómo sucederá si mi esposa, cómo va a suceder que mi esposa va a estar embarazada? Si ni tú podrías ayudar a alguien así. Entonces, no está creyendo en el poder de Dios, en la verdad de Dios, en la capacidad de Dios, ¿no? Son como dos ejemplos que tenemos ahí. Entonces, la duda brota de nuestra limitante mental. Mi mente no puede ir más allá como para imaginar que Dios puede hacer esto. Y es cuando nos preguntamos, ¿cómo va a hacer Dios las cosas? No tengo, pero Dios las va a hacer. Y la incredulidad brota de este necio corazón que dice, no te voy a creer, Señor. No te voy a creer, esto no lo puedes hacer tú. Entonces, ¿qué nos está enseñando Dios en esta parte de la historia de Habacuc, en estos versos que estamos estudiando hoy? Dios le está diciendo a Habacuc, no endurezcas tu corazón, confía en mí, no endurezcas tu corazón, porque el justo por la fe vivirá. Y esto no siempre es fácil, confiar no siempre es fácil, ya lo dijimos. Si tú has estado en esa situación, en ese punto en el que estás viendo las circunstancias y dices, Señor, es que no sé cómo va a salir algo bueno de esto. No sé, no tengo idea cómo va a salir, no lo puedo ver. No te sientas condenada tampoco. Escucha la invitación del Señor a confiar en Él, ¿ok? No estás sola en eso.
Probablemente Dios está permitiendo situaciones difíciles en tu vida. No te sientas sola en eso por dudar. ¿Cómo vas a desenredar esto, Señor? Sino escucha esta invitación a decir que Dios te dice, el justo por la fe vivirá. Necesitamos vivir por fe y no por vista. Entonces, si te das cuenta, la respuesta de Dios, como está empezando a responderle a Habacuc, no es una explicación detallada de cómo van a suceder y la logística y qué va a suceder qué día. No le está dando una explicación detallada, pero le está diciendo, pon tus ojos en mí, porque yo soy justo y yo voy a hacer algo en mi tiempo. Y esa es la misma invitación que tenemos hoy todavía. El Señor no se ha olvidado de nosotras. Y si tú te estás olvidando de confiar en Él, ánimo, no te sientas tampoco condenada, ven y confía en Él. Porque no sé qué prefieres. Que Dios te dé una explicación de cómo van a suceder las cosas, que en una de esas no te gusta nadita, o la certeza de que Él va a ir contigo paso a paso hasta que sus planes lleguen a un buen fin. A un fin donde se cumpla su voluntad, y su voluntad es perfecta y sus pensamientos son de bien y no de mal. Creo que eso es lo que preferimos, ¿no? Ok, entonces, conclusión, un resumen. Espera que la respuesta de Dios venga en sus tiempos. No te presentes a Él así como si mañana a las 10 de la mañana no me has respondido. Ya, Señor, yo voy a tener que tomar esta decisión. No hagas eso. Confía que Dios no está distraído de ti. Confía que venga esa respuesta en sus tiempos. 2, alístate para recibir las respuestas. En su palabra, Dios está hablando todo el tiempo, todo el tiempo. Toma nota y aprenda a identificar cuál es la voz de Dios. Si no pasas tiempo escuchando su voz, cuando Él hable, no lo vas a poder identificar. Y cuando vengan los tiempos en los que necesitas, no vas a saber si te está hablando o no. 3, Dios no se está tardando. No está distraído, Él va a cumplir. Vive por fe. Abraza tu fe porque es lo único que te va a sacar con vida de este mundo. ¿Oramos? Sí. Ok. Papito hermoso, te damos gracias, Señor, porque tenemos tu palabra. Te damos gracias porque tú quieres consolar y traer confianza a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque está viva y esta promesa está vigente, Señor, para nosotros. Y vivir por fe no es fácil, Señor. En nuestra carne no es fácil. Necesitamos ser llenas de tu Espíritu Santo. Necesitamos tener una relación contigo. Necesitamos conocerte más para saber eso y estar convencidas, Señor, de que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta, Señor. Señor, estamos corriendo nuestra carrera de la fe y queremos llegar. Queremos llegar, Señor. Ayúdanos a creer, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Ayuda a mis hermanas que están pasando por tiempos de tribulación y a las que no estamos en este momento. Probablemente va a llegar un momento de duda, Señor. Yo te ruego que afirmes tu palabra en nuestros corazones, que nos permitas estar listas para recibir tu palabra, Señor, que nos permitas estar listas para conocer tu voz y seguirte y que podamos seguirte glorificando, Señor. Yo te pido que hagas una obra en nosotras, una obra de fe, Señor, y nos ayudes a navegar por este mundo, Señor, confiando en tu venida, Señor. Y yo te ruego, ven pronto, Señor Jesús, alienta nuestros corazones y ven, Señor, gracias. Mientras esperamos, te rogamos, Señor, que infundas aliento en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. En el nombre de Jesús, amén.